día de hoy se llama Más que Perdonados y acompáñenme por favor al libro de Números capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 23. Voy a explicar cómo recibió Moisés instrucciones y cómo se hablaba en el antiguo pacto. Es muy importante que entiendas esto. Hay un antiguo pacto y estamos viviendo el nuevo pacto. El problema es que mucha gente se sigue moviendo en base al antiguo pacto. Y por eso su forma de pensar y la percepción que tiene de Dios es muy, muy distinta a cómo debería de ser realmente. En el libro de Números, capítulo 6, versículo 23, dice así: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga Jehová de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Si se fijan, la forma de hablar es en un futuro. Que Dios te bendiga. ¿Y cuántas veces nosotros saludamos de esa manera? Que Dios te bendiga. Y estamos hablando en un futuro, pero te quiero dar una noticia. Dios no te va a bendecir. Dios ya te bendijo. En el nuevo pacto, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Eso te posiciona en un lugar diferente que va más allá del razonamiento humano de que, espero que Dios me bendiga y que Dios tenga misericordia de mí. Escuchamos ese tipo de oraciones que se escuchan bonitas, pero realmente no son vigentes al pacto que estamos viviendo. Dios no te va a bendecir, Dios ya te bendijo. Es tu derecho legal vivir y caminar en esa bendición. Dios no te va a guardar. En Judas capítulo 1, versículo 1, vas a ver que estás tú guardado en Cristo. Esto, otra manera de decirlo, tú estás protegido en Cristo. Y la misericordia de Dios en el nuevo pacto es para siempre, es eterna. No es a ver si Dios tiene misericordia de ti, si Dios se apiada de ti y Dios te pueda sanar. No, Él ya te bendijo, Él ya te guardó y Él ya te sanó, porque Isaías 53 dice que por su llaga no vas a ser curado o no vas a ser sanado, ya fuiste sanado. Entonces, esa nueva percepción que tenemos en el nuevo pacto cambia toda la perspectiva. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro escribe de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Lo que dice Pedro es, ya sé que lo han escuchado, y yo sé que también aquí en Restaurando tu Vida ya lo han escuchado, sé que tienen en la aplicación, tienen una serie que se llama La Verdad Presente, pero como dijo Pedro, no voy a dejar de recordarles. Aunque ya estén posicionados, no voy a dejar de recordarles que ustedes están posicionados en la verdad presente. Entonces, si hay una verdad presente, hay una verdad pasada. Entonces encontramos en la Biblia, seguramente, y así es, está llena de verdades. La Biblia es la verdad, pero no todas son verdades presentes. Hay verdades pasadas. Una verdad pasada es que Dios tenga misericordia de ti. Esa es una verdad pasada. Una verdad presente es la misericordia está sobre ti eternamente. Una verdad pasada es que Dios te guarde. La verdad presente es estás guardado en Cristo. Una verdad pasada es que Dios te bendiga. La verdad presente es estás bendecido en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos posicionados en la verdad presente y no en una verdad pasada, no toda verdad bíblica, toda la Biblia está cargada de verdad, pero no toda verdad, déjenlo, lo leo como lo tengo aquí anotado, ya me parezco trabalenguas. No toda verdad bíblica es una verdad presente. No toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente es una verdad bíblica. ¿Cuándo entra en vigor el nuevo pacto? A través de la muerte, descenso. Cristo bajó a los infiernos para que tú no fueras. Resucita de los muertos por el poder del Espíritu Santo y se posiciona delante del Padre entregando las llaves del Hades y de la muerte
tomando dominio sobre todo nuevamente, a través no solamente de la cruz, sino del poder de su resurrección. ¿Me explico? ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque es muy fascinante, realmente es muy fascinante sabernos perdonados por Cristo, pero tú eres más que perdonado. La gente se conforma solamente con el perdón de pecados, pero tú eres más que perdonado. Hay más regalos. Tú eres merecedor de una herencia incorruptible. Pero no solamente eso, has sido posicionado, y este es el punto número 2, en lugares celestiales juntamente con Él. Primeramente, acompáñeme a Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. Dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está explicando algo Hebreos de que en el antiguo pacto, ustedes si leen acerca del tabernáculo de Moisés, encuentran que había atrios, lugar santo y lugar santísimo. Cuando pasaban a los atrios, lo primero que encontraban era un altar de sacrificios. Estaba lleno de sangre, todo eso. Y después de esos sacrificios había una pileta hecha con los espejos de las mujeres y adentro estaba el agua donde se lavaban manos y pies. ¿Por qué? Porque estaba hecha de espejos. ¿Y por qué contenía agua? Todo era simbólico, era una sombra, porque los espejos reflejan la identidad correcta que la tienes en el agua, que es su palabra, para poder entrar al siguiente recinto, que era el lugar santo. A lo que está diciendo aquí es de que no vas a encontrar ningún mueble donde se pudiera sentar el sacerdote o los sacerdotes que estaban ministrando todos los días. No había una silla. No había un mueble donde pudieran descansar, porque como dice el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Recuerdas? Cuando una persona pecaba, traía un cordero y ese cordero tenía que ser limpio, sin mancha, perfecto, porque se iba a realizar un intercambio divino. Porque cuando el hombre pecador ponía su mano sobre la cabeza de ese cordero, tenía que confesar sus pecados, iniquidades y rebeliones. Y sucedía algo muy, muy sorprendente. Todo el pecado era sobre ese corderito. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Pero toda la pureza, la santidad de ese corderito ahora era sobre él. ¿Qué es lo que sucedía? Esa sangre era inferior, solamente podía cubrir, pero no quitar los pecados. Por eso dice que todos los días ministraban haciendo los mismos sacrificios, muchas veces esos sacrificios que no pueden quitar el pecado. No lo podían quitar, solamente lo cubría. Usted tiene carne en su casa, fuera del refrigerador por un mes, ¿y cómo va a oler? Se echa a perder, apesta, eso apesta. Pero usted puede tomar una bolsa y lo puede guardar en la bolsa, lo tiene cubierto. Ya no huele tan feo. Pero ¿qué tal si abre la bolsa? Bueno, así era. El pecado permanecía en el hombre porque solamente era cubierto por esa sangre. Pero sigamos leyendo. Aquí vienen unas noticias que son fantásticas. Dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y vean el versículo 14, que es de mis favoritos, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Para cuándo? Para siempre. Esto habla de eternidad. ¿Cuánto te ama Dios? Que envió a su Hijo Jesucristo. Por eso cuando lo vio Juan el Bautista, él tuvo la revelación. ¿Este es el Cordero de Dios? No que cubre el pecado, que quita el pecado del mundo. Delante de Dios eres tan puro y tan perfecto como Jesús. Te van a atacar por esto, por decir, te van a decir que eres un blasfemo. Te van a decir ese tipo de cosas, porque la mente natural esto no se puede comprender, se tiene que discernir por el Espíritu. Tú no eres justo por lo que haces, tú eres justo por lo que crees. Tú has sido justificado gratuitamente por su gracia, por la fe en su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Esa justicia ahora está sobre ti, por lo tanto te ha posicionado, no solamente perdonado, sino te ha posicionado. Aquí leemos que Jesús fue posicionado en el trono delante del Padre. ¿Ya lo leíste? Esto es muy interesante, pero vamos a continuar. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice que te ha hecho un ministro competente del nuevo pacto. Repite conmigo, soy ministro competente del nuevo pacto. Ahora, tú eres ministro competente por posición. Es un regalo que Dios te dio. El cielo es la única universidad que te da el título sin que estudies. ¿Me explico? Sin embargo, es importante que tú conozcas en qué consiste esa competencia. Porque si no, aunque seas heredero de todo, vas a seguir caminando como un esclavo, con una mentalidad donde piensas que por tu meritocracia puedes ganarte el favor de Dios. Tú no te puedes ganar el favor de Dios por lo que tú haces. Eso es lo que hizo Jesucristo. Sí lo puedes obtener por lo que hizo Jesucristo, no por lo que tú haces. Por lo que hizo Jesucristo, sí. Por lo tanto, es importante conocer y descubrir esta verdad presente, donde hemos sido posicionados. Esto es maravilloso. Sigo leyendo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿Dios es qué? Recuerda lo que habíamos leído, cómo se leía bajo el antiguo pacto, que Dios tenga misericordia de ti. ¿De acuerdo? Pero Dios, que es rico, ¿tenemos un papá rico? ¿No tenemos un papá pobre? Tenemos un papá rico. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Aquí hay algo interesante. No puede haber resurrección si no lo antecede una muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya morí. Yo ya morí. ¿Cómo así? Pongan un dedo ahí, acompáñame a Gálatas capítulo 2, es la carta anterior. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Cristo me amó. Cristo te amó. Y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Dice que con Él fui juntamente crucificado. ¡Wow! Ya morí. Entonces, ¿de qué? Porque estás aquí, porque soy una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en Él. Ahora yo ya no tengo la naturaleza pecaminosa. ¿Dónde viene esto? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Yo ya morí. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado ya nos enseñorea sobre nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Gracias. ¿Entendemos esto? Miren. Conceptos profundos se escuchan fácilmente, pero no se entienden fácilmente. Tienen que ser discernidos por el Espíritu de Dios. Lo que estamos recibiendo son buenas noticias. No solamente fuimos perdonados. Vamos a seguir leyendo. Regresa por favor a Efesios capítulo 2.
Leímos el versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir que el mismo poder de la resurrección ahora opera en nosotros. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde fuiste sentado? No dice que te va a sentar en lugares celestiales, dice que ya te hizo sentar en lugares celestiales. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Bueno, esa palabra juntamente, ¿sabes qué significa en el vocablo griego en el cual fue escrito? En el mismo lugar de Jesús. Tu trono es el mismo lugar de Jesús, por puritita gracia, no por tus obras. Sigo leyendo, dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con Dios en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don o es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que vamos a pasar los siglos venideros, esto es la eternidad, mostrando las abundantes riquezas de su gracia. Si algo ha sido creado, propósito tiene. Si fue creado, propósito tiene. Dios sigue creando no cientos ni miles, sino millones y millones de galaxias. Y si es creado, propósito tiene. ¿Para qué la sigue creando? Para que nosotros estemos manifestando las abundantes riquezas de su gracia. Yo no pienso ir a esas galaxias en un traje espacial como lo hace hoy en día la gente, porque voy a recibir un cuerpo incorruptible. Vas a decir, no, es que va a llegar el momento que mueras. No, yo ya morí, fui juntamente crucificado con Él. Ahora soy una nueva creación. Lo que va a pasar, voy a mudar. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, y va a llegar el momento en que reciba un cuerpo glorificado como el de Cristo, en el cual voy a estar descubriendo. Dios me va a llevar de la mano, igual que a ti, por todas esas millones de galaxias, enseñándote los secretos de ellas. ¡Qué locura! ¿Estás bien loco, León? Sí, bendita locura. Bienvenidos a esta locura. Entonces, no solamente has sido perdonado, esto es maravilloso, eres más que perdonado. Es muy padre escuchar que Dios, que Jesús, pagó el precio por tus pecados y que te ha perdonado. Él te ha posicionado. Entender principios de justicia, de su gracia, te posiciona en lugares celestiales. Ahora, si estás posicionado, entonces no se posiciona en un trono alguien que no está otorgado de poder y autoridad. Vayamos a este punto. Número 3, autoridad del creyente. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 28, versículo 18. Está hablando Jesús y dice de esta manera: Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta? Toda potestad. La palabra potestad, el vocablo griego significa también lo siguiente. Significa control, influencia, autoridad, derecho y dueño. Vamos a suprimir la palabra potestad y vamos a poner: todo control me es dado en el cielo y en la tierra, es lo que dijo Jesús. O toda influencia me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eso es algo profundo. O todo derecho o toda autoridad. Todo derecho me es dado, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dijo? Jesús. Vas a decir, bueno, eso lo tiene Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, acompáñame a Lucas capítulo 10. Versículo 19. Está hablando Jesús y te dice: he aquí, te doy potestad. En otras palabras, te doy autoridad, te doy el control, te doy el derecho legal. Derecho legal, repite conmigo, derecho legal. Derecho legal. Te doy el derecho legal de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Nada te dañará. Ok.
Esto es maravilloso. Porque toda potestad o toda autoridad, ¿a quién le pertenece ahora? A Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿a quién se la delegó? A ti. Si toda autoridad tomó Jesucristo, ¿cuánta autoridad le quedó a Satanás? Ninguna, excepto la que le piensas y le estés dando tú. Lugares donde están predicando siempre de demonios es donde más se manifiestan demonios. ¿Por qué? Porque empoderan los demonios. No estamos negando la existencia de ellos, pero tenemos autoridad y dominio sobre ellos. Tenemos un derecho legal sobre ellos y nada nos daña. Cada que tú estás diciendo, ay, mire cómo me trae el diablo, solamente lo estás empoderando. Por eso es importante que te veas más allá de perdonado, que sepas que has sido posicionado en lugares celestiales donde se te ha otorgado dominio, poder, autoridad, derecho legal. Hay un derecho legal que es importante que ejerzas. No en balde te llama un rey y un sacerdote. ¿Sí están aquí? Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14. Palabras de Jesús. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vean lo que dice el versículo 13. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Aquí lo interesante es que esa palabra pedir no es solicitar como pedir un favor. La palabra pedir que viene ahí es demandar. El vocablo griego del cual fue traducido es todo lo que demandes. Cuando dice al Padre, esa parte al Padre fue añadido. Te lo voy a leer como debería ser en el original. Todo lo que demandes en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo demandas en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué está hablando de demandar? Porque eres heredero. No solamente fuiste perdonado, eres hijo heredero. Y una herencia se demanda, ¿de acuerdo? Tú cuando demandas tu derecho legal, el mundo espiritual está escuchando. Esto es muy importante que lo sepas, porque es la autoridad del creyente, porque la gente sigue esperando a ver si Dios tiene misericordia de sanarme. No, Él ya te sanó. Toma tu derecho legal, demanda tu derecho legal. Es tu posición ahora en Cristo Jesús. Entender que la obra ya fue consumada. ¿Qué parte de consumada no entendemos? Todo lo que demandes en mi nombre. En mi nombre. Ahora, vean lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo 14. Palabras de Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Ahora, qué interesante lo que está diciendo Jesús. Él no habló una sola palabra que no escuchara del Padre. Esto es, hay un poder creativo, tienes dinamita en tu boca. Con tus palabras puedes destruir o puedes construir. Con tus palabras puedes sanar o puedes enfermar. ¿Cómo estamos administrando las palabras que salen de nuestra boca? ¿Cuántas veces no hemos maldecido nuestra situación actual, el matrimonio, nuestros hijos? Vas a decir, yo no los maldigo. No, cada que dices, no me alcanza. Es una manera de maldecir tus finanzas. Y todo lo que tú estés hablando, lo que estés demandando, eso es lo que te va a suceder. ¿Somos responsables de lo que nos está pasando? Sí, no es Dios, eres tú. El poder de la vida y la muerte lo ha delegado en tu lengua, dice en Proverbios. Tú hablas palabras de vida, vas a ver vida. Pero si tú estás hablando palabras de muerte, que si sigo enfermo y que
Todo eso es lo que está provocando que el mundo espiritual se manifieste del espiritual al natural. No sé si me doy a entender. Ahora, cuando dice, esto es muy importante, dice Jesús, todo lo que demandes, estamos hablando de un derecho legal. Dice que tú lo demandes. Quiere decir que te pertenece. ¿De acuerdo? Él pagó el precio. Él pagó el precio. Ya te corresponde. Todo lo que demandes en mi nombre. ¿Qué es lo que sucede? Utilizamos el nombre de Jesús como si fuera mágico. Y decimos, en el nombre de Jesús esto, y en el nombre de Jesús esto. Y sé que en eso hemos caído por mucho tiempo. Y va más allá de mencionar el nombre de Jesús. Cuando dicen el nombre de Jesús, es porque tú estás decretando o tú estás reclamando un derecho legal, pero en la posición como si estuvieras en los zapatos de Jesucristo. Eso significa en mi nombre. Cuando en México envía un embajador a otro país, ese embajador va en nombre de México. Ahora, no tiene que estarle diciendo a todas las personas que ve, yo vengo en el nombre de México, yo vengo en el nombre de México. No, señores, él sabe que ha sido investido de poder y autoridad por el gobierno de México. Tú has sido investido de poder y autoridad como embajador del reino de los cielos, tu ciudadanía celestial. Cuando dice, todo lo que demandas en mi nombre, es como si lo estuviera haciendo Jesús mismo, para que me entiendas. No te sorprenda que veas una persona y solamente pases y le digas, sé sano, y ya. No te tienes que aventar toda una letanía, porque de ahí viene ese tipo de creencias. Platican una situación complicada y dicen, es que hay que orar mucho. ¿Hay que orar qué? Hay que orar mucho. Esas son ideas religiosas. No es la mucha oración la que cambia las cosas, es la oración eficaz la que cambia las cosas. ¿Dónde viene esto? Esto viene en Santiago. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿De quién? Del justo. Si tú no te sabes justificado, ahora entiendo por qué no tomas la posición que legalmente te corresponde. Te sientes como si todavía no fueras merecedor, como si todavía no fueras digno. Sabes que eres tan puro y tan limpio como Jesús. Y eso es por puritita gracia. Eso es maravilloso. Recuerda esto. Conceptos profundos se escuchan fácilmente, pero no se entienden fácilmente. No va a haber, cuando entiendes esto, te van a criticar. Te van a juzgar. ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Yo no lo digo. Yo no digo que soy justo por mí mismo. Lo dice la palabra de Dios, es una verdad presente. Estoy esperando que Dios tome el control de mi vida. No, toma tú el control de tu vida. Porque todo poder y autoridad, que también significa control, te ha sido delegado a ti. Deja de culpar a Dios por las cosas que no suceden como esperas que sucedan. Si cambias tu manera de hablar y te alineas tus pensamientos al corazón de Dios, si alineas tus palabras, este modelo lo tenemos en Jesús. Él dijo, no puedo hablar nada por mí mismo, según escucho al Padre es lo que hablo. Quiere decir que no salió de la boca de Jesús algo que a él le naciera. No, señores, él se movía bajo el gobierno interno de Espíritu Santo y todo lo que habló realmente producía resultados sorprendentes. Y él dijo, las obras que yo hago ustedes las harán y aún mayores. Porque todo lo que demandes en mi posición, representándome a mí, yo lo haré. Sé que estoy rompiendo algunos esquemas y otros me van a criticar, no me importa. Pero tengo esta obligación, como decía Pedro, aunque ya lo sepas, no voy a dejar de recordarte la verdad presente. De quién eres en Cristo Jesús. Número 4, propósito eterno. Vayamos a Efesios capítulo 3. Versículo 8 al 11.
La carta de Efesios es muy interesante porque no es escrita en algo que vaya a suceder, sino algo que ya sucedió, pero también te introduce al ámbito de eternidad. Esto no tiene que ver con el tiempo cronos, estamos hablando de eternidad. Y vean lo que dice. ¿Por qué les digo que es algo que ya sucedió? Porque no te va a bendecir, Dios ya te bendijo, Efesios 1:3. Efesios 2, versículo 8 dice que te hizo sentar en lugares celestiales. No te va a hacer sentar, ya te hizo sentar. Está hablando en pasado, algo que ya sucedió por la obra consumada de Cristo. ¿Me van siguiendo? Ahora vean lo que dice capítulo 3, versículo 8. A mí, está hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo interesante es que significa la palabra inescrutable. Inescrutable significa algo que no se puede comprender fácilmente, sino que es un misterio. Pero lo que nos está diciendo es que a nosotros nos están dando a conocer esos misterios, esa revelación. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, no solamente de conocer. Es nuestra obligación anunciar, proclamar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios, ¿sabes por medio de quién es dada a conocer? No es de ángeles, no es de arcángeles, es a través de la iglesia. ¿Sabes a quién hizo sentar en lugares celestiales? Ni a sus querubines ni a sus serafines, fue a los hijos. Y tú y yo como iglesia estamos encargados y comisionados para anunciar, para proclamar el evangelio, estas buenas noticias. Las buenas noticias van más allá de que Cristo te ama, van más allá de que eres perdonado por Cristo Jesús. Es que has sido posicionado en lugares celestiales y que todo poder y autoridad y herencia te ha sido otorgada porque eres hijo de Dios y has creído en su Hijo Jesucristo. Y dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Repite conmigo, propósito eterno. Yo sé que en muchas ocasiones le hemos dicho a la gente, es que Dios tiene un propósito para ti. Y le vamos con otra y le decimos, Dios tiene un propósito para ti. Y se escucha bien, sin embargo. El único propósito del que habla la Biblia es el propósito eterno, que es el propósito de Dios. Quiere decir que todo propósito particular no tiene sentido si no está inmiscuido en el propósito eterno. No hay peor cosa para la gente que no sepa para qué fue creado, su llamado, y que desconozca que su propósito tiene que ver con el propósito de Dios. Quiere decir que si tú no comprendes que todo propósito particular depende del propósito de Dios, entonces te vas a sentir con vacíos profundos porque no es diseño. ¿Qué quiere decir esto? Alguien me ha preguntado, bueno, dime a qué se refiere propósito eterno. Ahí mismo en Efesios, capítulo 2. Voy a leer otra vez desde el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una posición de gobierno. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Es una posición de gobierno. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora ven lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú fuiste salvo no por obras, pero has nacido de nuevo para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras para que anduviésemos en ellas? Se refiere a propósito eterno. Lo puedo resumir de esta manera. Propósito eterno, Dios se sigue dando a conocer y eternamente seguirá dándose a conocer a través de Cristo. Todo se refiere porque en Él somos, vivimos, nos movemos y existimos. Toda creación, todo lo que vemos fue creado por Él y para Él. Sean tronos, sean potestades, sean principados. Colosenses. Quiere decir que si tú ves un paisaje bonito, por ejemplo un jardín y ves un árbol, tú puedes ver ese paisaje como un paisajista y te puedes maravillar. Pero si tú no logras ver a Cristo en cada creación, no has entendido el propósito eterno. La perspectiva de la vida cambia cuando todo lo ves a través de Cristo. En el antiguo pacto tenemos a Cristo encubierto, en el nuevo pacto lo tenemos revelado. Tú has sido hecho un ministro competente del nuevo pacto. Pero hay algo más interesante. Dice que todo lo que Dios es y su sabiduría es dado a conocer a través de la iglesia. En propósito eterno, Dios se sigue dando a conocer a través de Cristo. Pero Cristo se da a conocer a través de ti. A través de la iglesia. De ti y de mí. Debes de escuchar este mensaje nuevamente. Cuantas veces te diga Dios que lo escuches. No sin Biblia en mano. Y entre más profundo vayas, vas a estar. Los ojos van a ser alumbrados los ojos de tu entendimiento. Te vas a gozar tanto de saberte más que perdonado. Tell me, how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart. Oh, where do I start?